Hoy vamos a empezar temprano porque mi objetivo es que acabemos temprano. ¿Sale? Mi objetivo es que el día de hoy a las 8, 7:90 y tantos, bueno, 7:50 y tantos, acabemos y ya estemos todos listos para descansar un ratito. El jueves ha sido un día pesado, supongo que para muchos. Además, esta clase, a pesar de que vamos a ver muchas cosas, supongo que es bastante importante porque esta clase, que es Props, la pasada que fue la introducción a JCX y la siguiente que es de estado, son muy importantes de entender esos conceptos. Tal vez diría que efectos también son importantes, pero puedes sobrellevártelas sin saber tantos efectos. Pero bueno, lo sigo diciendo una y otra vez en todas las clases. Aquí está el link para todas las cosas que veamos, para las presentaciones, para documentos, twitters y demás cosas así. Todo está aquí dentro de GitHub. Por si quieren echarle un ojo, ahí se los recomiendo. Bueno, rapidísimo, un micro resumen. Esta diapositiva se les ha mostrado mil veces, cada vez va a tener más sentido. Ya vimos un poquito de JavaScript. Vimos que es una librería. Vimos la clase pasada que no necesitamos hacer mucha magia. Simplemente dos imports, bueno, en el header, añadir dos scripts y ya. No hay que hacer mucho más. Entonces, es una librería. Pueden ocupar React al mismo tiempo que en otra parte de su aplicación ocupan Vue y en otro pedacito ocupan Svelte. No hay ningún problema. React es una librería. Como una librería para añadir alertas o para añadir gráficos. Es una parte más de toda su aplicación. Habíamos visto el problemota que era programar con cosas al estilo jQuery. De que tú modificabas algo y entonces había que modificar otra cosa dentro del DOM, ¿no? Habíamos platicado también de que todo lo que vayamos a ver de React, todo lo que vayamos a ver, es básicamente JavaScript. Entonces, si entiende bien los fundamentos de JavaScript, es mucho más fácil entender React. Y al mismo tiempo también funciona de reversa. Si ustedes entienden muy bien cómo funciona, por ejemplo, los hooks y la inmutabilidad y cosas así, entonces es mucho más sencillo entender JavaScript de fondo. Entonces, todo lo que aprendamos con React les va a servir para React y para otras cosas. Otra cosa muy importante, React es uno de esos frameworks, ni siquiera es uno de esos frameworks, es una de esas librerías que tiene muy pocas opiniones. Tiene una opinión muy clara sobre cómo se deberían mostrar las vistas hacia los usuarios. Cómo deberíamos manejar estado, tal vez. Pero más allá de eso, hay mil formas de hacer mil cosas. Por ejemplo, ustedes que vienen de Angular, hay creo que dos librerías para hacer formularios en Angular. Bien, en React hay 50. Tú eliges cuál de todas esas 50 te gusta más. Si tú quieres, no sé, manejar estados globales. Tal vez en Angular hay una forma, en React seguramente hay 20. Entonces, hay muchas variedad de opiniones. Y trabajar con React no dice mucho. Hay que saber sobre qué librerías trabajas, sobre qué otras cosas le estás metiendo encima, para poder entender un poquito más del contexto, ¿no? Habíamos visto de lo que era una página, una single page app, una SPA. Y básicamente la idea era que en vez de como lo hacían las páginas tradicionales, que tú hacías algo, le enviabas información al servidor, el servidor te entendía, hacía un procesamiento y te regresaba otro nuevo HTML. Tú modificabas algo y te volvía a regresar otro nuevo HTML, ¿no? Lo que hacen las DCPAs es, la primera vez te traigo todo el HTML y el JavaScript, generalmente viene incluido React, y mediante React tú vas a llamar al servidor o a otros servidores o a diferentes cosas, y React es el que se encarga de ir cambiando las vistas, que cambien las cosas, que por ejemplo pases del menú de login al dashboard principal o que pases a ver, no sé, suponiendo que estamos hablando de un cine, que pases de ver todas las películas a que pases al menú para comprar palomitas. Todo eso se encarga de hacerlo React. El servidor simplemente te envía información. Generalmente esa información viene en formato de JSON. Habíamos visto este link súper importante en la clase pasada, porque básicamente vamos a seguir trabajando con él. Hay muchas mejores formas de hacer React de manera profesional, pero estoy bastante seguro que para empezar, este link funciona muy bien, porque es muy sencillo, no hay que añadirles más cosas. La vez pasada, la clase pasada y la clase antepasada, ya había mostrado este link. Pueden abrirlo y van a darse cuenta que es un archivo HTML sencillito. Y ya. Yo no voy a estar trabajando con ese archivo per se, sino voy a estar trabajando con el que hicimos la clase pasada. Dentro de la clase pasada, déjenme hacer esto un poquito más grande para que lo puedan ver bien. Dentro de la clase pasada, la clase 4, hicimos un ejemplo, un index.html. Entonces literalmente lo voy a copiar y voy a hacer aquí una nueva carpeta que se llame
example. Y dentro de example le hacemos un nuevo archivo que se llame index.html. Bueno, y ahí está. Esto es justo lo que habíamos hecho en la clase pasada. Es muy sencillo de explicar, ¿no? Teníamos un head, la cabeza de un HTML, que nos indicaba el título. Podemos ponerle aquí clase 4. Y sacamos cosas de UTF-8 y de viewport. Importábamos Babel. Babel nos va a permitir ocupar esa sintaxis bonita que habíamos visto en la clase pasada, que habíamos llamado JSX, que básicamente nos permitía tratar el HTML como un elemento de primer nivel en JavaScript. Ahorita les explico más de eso. Ahorita les doy un repasito más de eso. Pero bueno, incluíamos Babel. Babel no tiene nada que ver con React. Pueden ocupar Babel para otras cosas. Lo que necesitábamos era la lógica pura de React y algo que se llama un render. Un render lo que recibe es algo que te regresa JSX y lo transforma en otra cosa. Por ejemplo, hay renders que reciben JSX y te regresan una interfaz de móvil. O te regresan una interfaz de línea de comandos. Bueno, lo que queremos ahorita es que nos regrese un DOM. Algo que podamos interactuar en la web. Por eso es que necesitamos estas dos cosas aparte. Esto es como que la lógica pura de React. Mientras que esto es más simplemente como React se encarga de mostrar cosas en la web. Si estuviéramos usando React Native, Native sería algo así, o CLI o cosas así, ¿no? Entonces por ahorita DOM. Esto lo voy a ocultar para que no nos haga más de estorbo. Ahora, ¿qué es lo que habíamos hecho? Habíamos hecho algo de CSS, una variable y un div. Y ya, creo que era básicamente todo lo único que habíamos hecho. Entonces, si ustedes quieren seguir más o menos del ejemplo, pueden hacerla de dos. Abrir mi GitHub. Aquí está. github.com/soyoscarrh/intro to React. Se van a la clase 4 y ahí pueden descargar el archivo con el que estábamos trabajando. Si no, ahorita que acabe la clase, le subo a GitHub este archivo de la clase 5, por así decirlo. Después, ¿qué otra cosa vimos en la clase pasada? Esto es muy importante que mucha gente lo sepa. Voy a intentar yo explicar React en un par de horas a la semana. Pero a pesar de que es un tema sencillo de entender, hay muchas cosas detrás de React. Hay que entender sobre cómo se hace rutas, render, sobre Next, sobre Concurrent Mode, y hay un montón de temas avanzados dentro del mundo de React que no creo que me dé tiempo de cubrir al 100%. Entonces, si a ustedes les interesa todas estas cosas de frontend y les gustaría, no sé, en 2 o 3 años trabajar literalmente de frontend, les recomiendo que si les interesa React, busquen a esta persona, Ken Sidots. Aquí está su Twitter, se lo había puesto el sábado pasado. Ken Sidots es una persona relativamente popular con 1/10 de seguidores y es básicamente el instructor más grande dentro de la comunidad de React. Es la persona más famosa que enseña React. No es una persona que trabaja para Facebook, no creó React, no tiene nada que ver con el desarrollo per se, sino simplemente es una persona random que le gusta dar clases y entonces hace videos, tiene tutoriales, tiene clases propias, tiene frameworks, bueno, sí, frameworks que hizo para hacer testing dentro de React y cositas así. Otra vez, tanto en la clase pasada y antepasada habíamos visto que se puede hacer aplicaciones usando JavaScript puro y duro, ¿no? Puedo usar document.createElement, document append child y cosas así para hacer tu aplicacioncita. Habíamos visto que hacer eso con React puro no es tan diferente. En React tenemos React Create Element y cosas así, ¿no? De hecho, básicamente en la clase pasada nos pasamos como 20 minutos jugando con React Create Element. Vimos cómo funcionaba. Básicamente que el primer argumento que le pasábamos era qué querías crear. El segundo argumento le pasabas todas las propiedades que tendrías. Por ejemplo, style, o le podrías pasar aria, o le podrías pasar cositas así. Y una propiedad especial que se llamaba children, que eran las cosas que tendría dentro, ¿no? Esta sintaxis diferente que habíamos visto en la clase pasada se llamaba JSX. Es un concepto bastante importante que lo dominen bien y que no les quede ningún hueco a futuro. No me tocó a mí, pero cuando JSX fue lanzado, estamos hablando de por ahí del 2017-16. No tiene tanto tiempo. Cuando JSX, la gente lo odiaba horrible. Básicamente porque JSX es muy raro, no está acostumbrado a eso. Recuerden que a nivel conceptual, lo que nos permite JSX es trabajar el HTML como una cosa de primer tipo. Es decir,
tú puedes tener HTML dentro de una variable. A ver, vamos a verlo. En código se entienden más las cosas, ¿no? Con JSX, tú puedes tener algo así como const x, así como podías tener en el pasado variables que almacenaran números, o booleanos, o strings. Bueno, ahora con JSX podrías tener una variable que almacena un div. Eso es asombroso. Puedes tener un arreglo, no sé, A, que tiene dentro JSX, ¿no? Donde el primero, no sé, es un div. Y el segundo es, yo qué sé, un span. Puedes tener una función que se llame, no sé, f, porque soy bien original, que te regresara JSX, que te regresara HTML. Podrías tener otra función llamada g que recibiera HTML, ¿no? Entonces, podrías trabajar el HTML como cualquier otro elemento que utilices en el lenguaje, ¿no? Podrías guardarlo en variables, en arreglos, recibirlo de funciones, regresarlo de funciones, lo que tú quieras. Eso es la ventaja que te da JSX. Ahora, hay una cosa muy clara que nos enseñan en web y es a separar responsabilidades. Y es más, yo se las había dicho incluso. HTML sobre tu información. CSS sobre cómo se ve. Y JavaScript son la interactividad. Y JSX va un poquito en contra de esa mentalidad, ¿no? Va un poquito en... Habías dicho que lo separara. Casi casi como que hicieras tres archivos, ¿no? Un archivo de HTML, un archivo de CSS y un archivo de JavaScript. Pero si de repente dentro de mi archivo de JavaScript tengo HTML, entonces como que las cosas se ponen medio raras. Y sí, estoy consciente con la dicotomía que te da eso, pero es muy, 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 muy útil. Y conforme vayan haciendo aplicaciones con React se van a dar cuenta de eso. Habíamos visto que a fin de cuentas el JSX era simplemente azúcar sintáctica. Que podías ir a una página que se llamaba Babel. Babel era un programa, era un transpilador. Básicamente un compilador. Tú le pasabas código y te regresaba otro código. Había una opción que se llamaba Tryout. Y entonces tú podías tener esta aplicación y ver que tras bambalinas lo que estaba pasando era que estabas traduciendo ese spam 2 en React.createElement. Entonces no estaba haciendo ninguna magia. Seguía haciendo JavaScript, simplemente le cambiaste un poquito la sintaxis. Por ejemplo, aquí hay varios ejemplitos. El número 1 y número 2 son iguales. El número 1 es como lo escribiría una persona sensata que utiliza React. Y el número 2 es como lo vería tu navegador. Número 1, como lo escribiríamos en React. Y número 2, como lo vería una persona, bueno, como lo vería un navegador. Habíamos visto un concepto muy importante. Interpolación. Básicamente, como estamos pasando nuestro código por un proceso de compilación, de transpilación, o sea, estamos convirtiendo un código A en un código B, había que tener mucho cuidado con esas cosas. Sobre todo, por ejemplo, pasaba cuando... vamos a regresarnos al codiguito y borrar esto. Cuando, por ejemplo, yo quisiera añadir este objeto que se llama CSS, dentro de JSX. Para hacerlo, si nada más le pongo así, el compilador no entiende, no logra descifrar qué es lo que estoy queriendo hacer, ¿no? Hay que ocupar estas llaves, estos braces que abren y cierran, para decirle todo lo que está entre esta brace que abre y cierra, todo lo que está entre este otro, no me lo toques. Literalmente no me lo transpiles. Cualquier cosa que esté ahí adentro lo va a dejar intacta. Esto era también muy útil, por ejemplo, en los onClicks. Si yo quisiera meter una función de JavaScript dentro de mi JSX, es decir, escribir JavaScript dentro de mi HTML, lo que tienes que hacer es escribir estas brackets, estos braces. Una vez que los describes, al momento de transpilar, te los va a dejar exactamente igual, todo lo que está allá adentro. Esto es muy parecido, por ejemplo, a la interpolación de strings que teníamos en JavaScript normalito, ¿no? Ves que tú podías hacer algo así como const s y decirle Oli x vale y le ponías x. Y entonces todo lo que estuviera aquí dentro no lo iba a tomar como una carácter literal, sino que lo iba a ejecutar como si fuera JavaScript.
Esto lo habíamos visto creo que en la clase número 2 o algo así. Entonces no voy a entender mucho en eso. Pero sí quiero que quede muy claro que el concepto de interpolación es muy importante. Habíamos visto que React, a pesar de que parecía que estamos escribiendo HTML, no era HTML al 100%, ¿no? Teníamos algunas diferencias muy pequeñas. Por ejemplo, en el caso de los estilos. Habíamos visto que en vez de recibir un string, como lo haríamos en el HTML que todos conocemos, que algo así como background slash color, pues puntos red y punto y coma, en vez de hacer esto, que no es muy escalable, que no va muy acorde con el mundo de JavaScript, lo que decidieron es cambiar. Y que ahora está el recibe un objeto de JavaScript. Este objeto tiene llaves y valores. Las llaves van a ser las propiedades de CSS y los valores van a ser un string con los valores actuales de la propiedad de CSS. También, obviamente, como estamos trabajando dentro del contexto de JavaScript, los guiones medios no funcionan. Los guiones medios significan menos. Entonces, escribir algo así como font family, lo que significa es la variable font menos la variable family. Entonces tuvieron que cambiarle un poquito la sintaxis. Básicamente ponerle camel case. Pero de ahí en fuera la idea es bastante sencilla. Llaves y valores. Font family y un string con el valor. Un color y un string con el valor. Y ya, ¿no? Habíamos visto que React nos permitía ejecutar las cosas que en HTML conocíamos como eventos. Por ejemplo, podía decirle, cada que alguien le dé clic a este div, era un clic, ejecutar cierta función, ¿no? Por ejemplo, un console.log que dijera Oli. Entonces, cada que alguien le dé clic a ese div, se va a aparecer en la consola Oli. De hecho, vamos a ejecutar esto de una vez. Le damos a copiar path. Vamos para aquí. Y ahí dice clase 4. Y esto debería ser clase 5, ¿no? Voy medio atrasado. Clase 5. Ahí está. Se dan cuenta de que esta cosa no está cargando ahorita. Bueno, toma su ratito en cargar. Y vamos a darle clic derecho. Inspeccionar elemento. Y aquí tenemos la consola de Chrome. Cada que le doy clic aquí, aparece el Oli. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces podríamos tener un montón de eventos aquí, ¿no? Podríamos tener... Ahí donde quedó. Aquí. En vez de un clic, on hover, on double click. Los 50 y tantos eventos que tendrías dentro de HTML, los mismos los puedes tener aquí dentro de React. Simplemente que ocupando camel case. Pero todo lo demás seguiría más o menos igual. Hasta ahorita no les he dicho nada. Básicamente todo esto sigue siendo un poquito de repaso, ¿no? Habíamos visto algo muy interesante. Básicamente que la clase pasada habíamos hablado un poquito de filosofía. De que React dividía las aplicaciones completas en algo que llamamos componentes, ¿no? Y hablamos muy conceptualmente sobre qué era un componente y cosas así. Y vimos que en la realidad un componente es una función que regresa HTML. Una función que regresa JSX. Una función que regresa cómo se debería ver la aplicación, ¿no? Es básicamente, oye, ¿cómo se debería ver, no sé, la pantalla de login? Es una función que se llama login y que regresa el HTML de cómo se vería la pantalla de login. Tal vez hay un componente que se llame profile, que te dice cómo se debería de ver el profile de una persona. Habíamos visto de un detallito muy interesante. Esto es parte de Babel. Para que Babel entienda la diferencia entre los divs, H1s, Ps y cosas así, o sea, las etiquetas por defecto que tiene HTML, y lo que vayamos a hacer nosotros, recuerda que para el mundo exterior, lo que vamos a hacer nosotros se parece mucho a una etiqueta HTML. React de alguna manera como que te da la capacidad de crear tus propias etiquetas de HTML y que trabajen como tú quieras, ¿no? Entonces, para que Babel distinga entre unas y otras, lo que haces es una convención. Las tuyas, tus componentes, las cosas que creas tú, empiezan con mayúscula. No tienen que ser puras mayúsculas, simplemente tienen que empezar la primera letra con mayúscula. Mientras que las de HTML tienen que empezar con minúscula. Si tú pones minúscula div, significa que tú quieres un elemento de div de normalito de HTML. Si tú pones algo así, lo que estás indicando es que tú has creado un componente que se llama div
que tendrá sus propiedades y comportamiento especial. Y hay que buscar en tu código algún componente que sea div. Si le pones minúsculas, simplemente estás hablando del div de HTML, ¿no? Habíamos hablado de los componentes. Y esta diapositiva es muy importante, muy, muy importante. Básicamente, nos dice sobre qué es la responsabilidad de un componente. Un componente tiene algo que se llama props. Es básicamente información que le da al mundo exterior sobre cómo debería comportarse, cómo debería mostrar la información. También ese componente tiene algo que se llama estado. Algún tipo de información de variables, algún lugar donde guarda información de, por ejemplo, el usuario está logueado o no. O guarda información de, ya viste esta película o no, ya compraste este elemento o no. Y con esas dos informaciones, con los props y el state, te regresa la interfaz. Te regresa cómo es que debería mostrarse las cosas en ese momento. Siendo un poquito más concretos, te regresa JSX. Esto es más o menos del ciclo de vida de React. Tú tienes información, ¿sale? Y tu información la muestras. Utiliza los componentes que ya creamos. Por ejemplo, este que se llama app. Ocupas esos componentes para mostrar la información. Y usando algunos de los eventos que ya vimos, por ejemplo el onClick, on double click, on start o bla 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 bla. Cuando la información cambia, cuando ya sea el servidor te manda nueva información o cuando tú le pusiste algún contador interno para que cada cierto momento cambie la información, automáticamente React se encarga de modificar la interfaz para que tengas nueva información y esa nueva información la vuelven a ver los usuarios. Así que vamos a ponernos a jugar un poquito más a detalle, ¿sale? Vamos a hacer un componente súper básico. Voy a dejar un poquito de lado el CSS para no hacernos super bolas, pero recuerden, en las próximas clases vamos a ponerle un poquito más de amor a CSS para que las cosas se vean más decentes. Sé que no somos diseñadores, pero más vale la pena, ¿no? Por ejemplo, vamos a mover todo esto aquí fuera de app, para que no tenga que ver mucho con el componente. Vamos a ponerle un... Vamos a hacer un componente que te diga buenos días, ¿no? Tú le vas a pasar como información tu nombre y te va a regresar un HTML de buenos días, Pepe, buenos días, Juan, buenos días, Leila. Welcomer. Bueno, entonces, lo primero que a mí me gustaría sería hacer un div que dijera hello y el nombre de la persona. Vamos a ponerle por defecto ahorita Juan, ¿no? Y ya. Esto lo quito. Y ahora aquí le pongo esto. Un welcomer. Vamos para aquí. Y ahí está. Tienes uno la Juan. Este fondo se ve medio feo. Déjenme cambiarlo para que tenga algo de sentido, ¿no? Vamos a decirlo que empiezas en el... Y acabas en el... yo qué sé. A ver si así se ve un poquito más decente. No, eso es muy blanco. Muy blanco. Ay, Dios. Ese es el problema de no tener los colores de una vez dichos. Lo bonito es que habíamos visto en alguna de las clases pasadas una página que se llamaba Color Hunt. Color Hunt nos permitía escoger algunos patrones bonitos. Por ejemplo, este. Y este. Y que el fondo, bueno, que la letra sea de este color. Ahí está. No está perfecto, pero ya no está tan mal, ¿no? Ya no se ve tan feo. Ahí está tu hola, Juan, ¿no? Podríamos cambiarle el nombre, ¿no? Hola, Pepe. Hola, Pepe. Esto de aquí, esta función que está regresando JSX, lo llamamos un componente, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta ahorita? Vamos bastante bien, ya llevamos media clase. Qué rápido fue esto. Ahora, recordemos que lo que queríamos era poder decirle al componente qué nombre habría que mostrar. Entonces, antes que empezar a hacer eso,
hay que hacer una variable de JavaScript que almacene ese nombre, ¿no? Vamos a ponerle name, que se llame Juan. Entonces, recuerdo que si pones esto, te va a decir hola name. Miren. Ay. Ah, si lo salvo y lo recargo, te va a decir hola name. Pero lo que yo quiero no es que no me diga hola name. Quiero que me diga hola y después la información que está contenida dentro de la variable name. Para hacer eso hay que escribir estos brackets. Estos brackets nos permiten acceder al mundo de JavaScript y ahora no lo va a tratar como un carácter más, sino como una variable de JavaScript, ¿no? Ahora sí. Hola Juan. Y si yo cambio aquí hola Leilán y recargo, va a decir hola Leilán. Ahora, muy importante, ¿cómo le vamos a pasar esta información a nuestro componente? Otra característica súper importante de los componentes de React es que solo reciben un argumento. Son funciones que regresan a HTML y que solo reciben un argumento. Esto grábenselo mucho. Reciben un solo argumento. Ese argumento es un objeto. Es un objeto de JavaScript, ¿no? Vamos a ponerle, no sé, algún nombre decente. Args, de argumentos, ¿no? Es un objeto de JavaScript. Ese objeto tiene llaves y valores. Y lo que tú puedes hacer desde el mundo exterior es decir, mira, para esta llave quiero que tenga este valor. ¿Sale? Entonces podríamos tener algo así como args.name, ¿no? Recuerden que nuestros componentes de React, esto no es opcional, esto es obligatorio. Nuestros componentes de React solo tienen un solo argumento. Ese argumento es un objeto de JavaScript, le pueden poner el nombre que quieran. Este objeto de JavaScript tiene nombres y valores. Y lo que tú puedes hacer es desde afuera ponerle ciertos valores a ciertos nombres. Vamos a hacer esto más sencillito ahorita. Es más, ni siquiera la vamos a poner aquí. Vamos a dejarlo así como una carita feliz ahorita. Para que vean cómo funciona Args. Bueno, aquí estoy definiendo mi componente. Más o menos es el equivalente como definir una clase, ¿no? Aquí estoy generando una instancia de ese componente. Por ejemplo, puedo decirle... esto es más o menos como funcionarían los atributos de HTML. Que espero que mi cara no esté tapando nada. Que tengamos algo así como, no sé, T1. Y el valor de T1 es T2. Y el valor de T2 es un 2. Tuviéramos, yo que sé, Pepe. Y el valor de Pepe es una función que regresa un 5. Bueno. Esto quiere decir que ahora nuestro argumento sería T1 y un string, T2 y un número, T3 y una función, ¿no? Si lo quisieran ver, podemos hacer el console log de toda la vida. Console log, args. Y vamos a ver qué pasa. Primero que nada, pueden ver que el componente funciona y que no hay errores. Y segundo, aquí dentro... Vamos a hacer esto más grandote todavía. Pueden ver que es un objeto de JavaScript que tiene tres cosas, llaves y valores. La primera llave se llama T1 y tiene nuestro string. La segunda llave se llama T2 y tiene nuestro número. Y la tercera llave se llama T3 y tiene una función, ¿no? Entonces, así es como tú le pasas del mundo exterior cómo quieres que cambie un poquito tu componente, ¿no? Podríamos imaginarnos que tuviéramos algo que se llamara name y que tuviera, yo qué sé, Oscar, ¿no? Y entonces ya puedo hacer algo así. args.name. Hola, Oscar. Y aquí está. Lo que estamos recibiendo es un objeto que tiene una llave que se llama name y un valor que se llama Oscar. Esto tiene algunas ventajas y algunos nombres particulares. Como los componentes nada más pueden recibir un solo argumento, ese argumento tiene un nombre muy especial. Este nombre no es obligatorio, pero mucha gente lo utiliza. Entonces, es buena idea que se vayan acostumbrando a este nombre.
El nombre que le ponen es props. Es un acrónimo de propiedades. Es una abreviación de propiedades. Props, props, props. Ahí está. Esto, si se dan cuenta, desde el mundo exterior, se parece mucho a un atributo de HTML, ¿no? Es cierto que en HTML no existe un atributo que se llama welcomer, pero es como si hubiéramos acabado de crear uno. Y ahora esta cosa podríamos guardarla en otro archivo, podría ser algo que importáramos de algún otro lugar, y no tenemos que preocuparnos sobre cómo funciona, simplemente lo ocupamos, ¿no? Ocupamos este nuevo atributo de HTML que nos acaba de crear, que se llama welcomer, y que necesita una propiedad que se llama name. Ya estamos hablando de eso, de props y de propiedades. En HTML estas cosas las llamamos de atributos. En React, no sé por qué, pero les decidieron llamar propiedades. Entonces cada vez que hablo de propiedades de props, me estoy refiriendo a los argumentos que le paso a un componente. Vuelvo a repetir, hasta aquí se me está entendiendo muy bien todo. Voy muy rápido, voy muy lento. Ahora siento que estoy yendo muy lento. Otra cosa especial es que si estás trabajando con strings, sí, lo que tú le quieres pasar al valor de la propiedad name es un string. Solamente cuando es un string, puedes quitarle estas llaves. Ya, eso es solamente una ayudita, porque es bastante común que trabajemos con strings, entonces ahí sí puede más o menos el compilador de Babel entender a lo que te estás refiriendo. Y ahorita podemos ver que esto sigue funcionando. Hola, Oscar. Ahora algo bonito, a mí me gustó la clase pasada de haber hecho este componente, es que lo podemos ocupar cuantas veces queramos, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un componente que se llame app. Generalmente en las aplicaciones de React, valga la redundancia, lo que se hace es hacer un componente que se llame app. Es el equivalente a un main. No tiene por qué ser obligatorio ni tiene por qué ser así, pero es algo que la gente acostumbra a hacer. Hacen una función que se llama app y entonces todo lo trabajan aquí desde app, ¿no? Y aquí es donde ya pueden hacer como de, vamos a regresar, no sé, una sección de HTML que tenga varios welcomers. Por ejemplo, un name, Pepito, un name que se llama Alicia, otro name que se llama Leslie. Ya no sé escribir. Leslie. Y ya, ¿no? Y pueden ver que aquí tienes tus tres propiedades. ¿No tuviste que escribir el mismo código 3 veces? Simplemente puedes mandar a llamar esto 3 veces. Noten que esto es muy útil ahora que piensan, por ejemplo, en Twitter. Alguien pudo haber hecho un componente que se llama tweet y entonces ya no hay que hacer 10.000 veces la misma cosa. Simplemente tienes un tweet. ¿Qué otra cosa es interesante aquí? Bien, una última ayuda sintáctica. Esto tampoco es obligatorio. Hay mucha gente que no lo hace, pero al menos a mí y a otras personas he visto que les ayuda y que nos permite ser un poquito más expresivos con nuestro código. Recordemos que solamente vamos a recibir un argumento, un objeto de JavaScript, ¿no? Y recordemos también que habíamos visto en la clase, creo que número 2, algo que se llamaba destrucción de objetos, ¿no? Que teníamos un objeto que, no sé, tuviera una llave que se llamara edad, que fuera 21, y un nombre, y que fuera Oscar. Yo qué sé. Entonces podría declarar en este momento dos variables que se llamaran edad y nombre. Así. Y entonces la variable edad tendría el valor de objeto.edad. La variable nombre tendría el valor de objeto.nombre, ¿no? Esto es solamente de JavaScript. Aquí dejaron una pregunta muy interesante. ¿Se puede hacer algo como welcomer name tururú, tururú? Esto es muy interesante. Vamos a hacer una pausa rápida para hablar de esa cosa. Alguien me pregunta, ¿se puede hacer esta sintaxis? Welcomer y aquí tienes llaves. Estamos dentro del mundo de JavaScript, ¿no? Y le pones Oscar, como no sé qué, Oscar no sé qué. A ver. Otro igual a true. Y otro 2 igual a 5. Bien, esta cosa no va a compilar.
De hecho, no compila y me daba errores. Estos errores son de Babel, que no supo cómo transformar bien la cosa. Básicamente porque recuerda, lo que estás poniendo entre llaves lo va a tomar como si fuera JavaScript. Y esto no es JavaScript válido, ¿no? No puedes declarar variables. Hay que ponerle LED y cosas así, ¿no? Otra limitación de esta cosa es que lo que tienes que escribir ahí adentro, ese JavaScript que tienes que escribir, tiene que ser algo que se llama una expresión. No sé si estás muy familiarizado con ese concepto, pero básicamente tiene que ser algo que te regrese un valor, ¿no? Por ejemplo, LED x igual a 5. Esta cosa no te está regresando ningún valor. Por lo tanto, no lo puedes poner ahí. Yo qué sé. If x igual a 5, tampoco te está regresando algún valor. Tampoco lo puedes poner ahí. Tienes que poner cosas que te regresen un valor. Por ejemplo, el 5 es algo que sí te regresa un valor, ¿no? Te regresa el valor de 5. Name sí es algo que puedes poner ahí porque te regresa el valor de la variable name, ¿no? Lo que sí puedes poner aquí, por ejemplo, es un objeto. A fin de cuentas, te regresa el valor de la variable objeto. Donde puedes tener algo como name, Oscar. Otro igual a... Ay, ¿cómo le habías puesto? True. Y otro 2 igual a 5. Así. Y ahora sí que no debería quejarse conmigo. Vamos a ver si no se queja. Sí se queja. Bien. Ahora no se queja. Ok, ahora no se queja. No creí que tuviera que ser tan necesario hacer esto, pero resulta ser que esto tampoco te regresa un valor como el que esperamos. Hay que ocupar estos 3 puntitos, se llama el spread operator. Sería meterme en más detalles para explicarte por qué no funciona, pero está bastante cerca de que funcionara. La idea y la intuición que tienes va bastante bien. Así que sí, puedes escribir esto y esto sí va a funcionar, y esto va a funcionar como te lo esperas. Puedes escribir Pablo, o escribir medio daltónicamente, medio disléxicamente Pablo, y sí lo escribe bien y bonito. Simplemente que tienes que hacer algunas consideraciones, ¿no? Otra cosa interesante. Me voy a regresar un poquito. Name es igual a Oscar. Esto es útil. No me malentiendas. Esto es útil. Y esto lo ocupamos muchas veces. Se llama pasar props. Es un concepto que vamos a ver como en 2-3 clases. Así que es útil. No lo vemos así. Generalmente lo que vemos es algo así como... así. Cuando le pasamos a un componente todas las props que nosotros traemos. Pero hablaremos de eso después. No te preocupes. Bueno, tenemos nuestros dos componentes, Alicia y Leslie. Y habíamos hablado de que podíamos usar esta sintaxis especial de JavaScript. No tiene nada que ver con React, es una sintaxis puramente de JavaScript. Cuando tuviéramos un objeto, como este, e hiciera esta línea de acá, lo que estoy haciendo es al mismo tiempo declarar dos variables. Una variable que se llama edad, que va a tener de valor objeto.edad, y una variable que se llamará nombre, que va a tener como valor objeto.nombre, ¿no? Puedo hacer esto en cualquier parte del lenguaje, incluyendo aquí. En vez de decir explícitamente que voy a tener un objeto llamado props, que va a ser un objeto de JavaScript, puedo decir esto. Tengo un objeto de JavaScript y voy a generar una variable que se llama name, que va a tener como valor inicial el objeto, la cosa que nos pasaron, .name. Y esto también va a funcionar. Miren. Ahí está. Sigue funcionando. Yo siento que es mucho más explícito ser así. Decir, oye, mira, este componente va a requerir algo que se llama name, y algo que se llama otro, y algo que se llama otro 2. Yo qué sé, ¿no? En vez de ocupar simplemente props.name, props.no sé qué, puedes tener en la primera línea, en el momento en el que declaras tu componente, qué cosas vas a ocupar. Siento que esto es mucho más expresivo. Ahora recordemos que esto es JavaScript, ¿no? Por ejemplo, si a mí se me olvidara poner el valor de alguno de estos, no se va a enojar. JavaScript nunca se enoja. Lo único que va a hacer es, quién sabe qué sea. Seguramente es null o undefined. No estoy muy seguro de qué valor es. Pero no te lo pone. Porque cómo se imprime null o undefined, quién sabe. Hay veces en las que undefined te lo imprime como el string undefined. Así que hay que tener cuidadito con eso. Pero null generalmente no te imprime nada. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa interesante? Estamos hablando de componentes. Creo que ya. Vamos a hablar de otras cositas un poquito más. Aquí hay varios ejemplitos. Por ejemplo,
Todo lo que yo estoy ocupando ahorita es la nueva sintaxis para declarar funciones. Pero todo esto se podría haber hecho con function, welcomer y así. Esto sigue funcionando exactamente igual. Si yo me voy aquí, sigue funcionando exactamente igual. ¿Ya viste? Entonces puedes ocupar la nueva sintaxis para declarar funciones, que es esta, así o así, como tú quieras. Yo recomiendo la segunda, pero es más por un detalle estético que por cualquier otra cosa. Entonces tú le das un nombre, recuerda que el nombre tiene que empezar con mayúsculas y al final tu función siempre tiene que regresar o null o tiene que regresar JSX, básicamente, ¿no? Y recuerda que cualquier cosa entre estos braces, entre estos curly braces, va a ser JavaScript, va a ser ejecutado como una expresión de JavaScript. Recordemos también algo que habíamos visto en la clase pasada. Puedes hacer lo mismo que tú harías con una aplicación normal de JavaScript, importar el CSS y ocuparlo, ¿no? O puedes hacerle como le estamos haciendo ahorita, que el prop ya puede ser un poquito más formal. El prop de style recibe un objeto, llave valor, del tamaño de la fuente, tal cosa, el color, tal cosa, ¿no? Recuerda que la cosa que lo está recibiendo tiene que ser camel case. Denme un instante en lo que voy por agua. Ay, creo que no me traje mi agua. Qué triste. ¿Qué otra cosa? Bueno. Las funciones que estamos haciendo van a recibir un argumento. Por convención. No tiene que ser obligatorio, pero por convención a este argumento le llamamos props, que es una abreviación de propiedades. O le puede hacer como lo estoy haciendo yo aquí. Y literalmente destruir en ese momento el objeto props y sacar de ahí las variables que me interesan. Esto lo habíamos visto de pasadita la clase pasada. Llama renderar algo de manera condicional. Por ejemplo, habíamos visto, por ejemplo, que si el nombre es igual a null, o sea, si no me has puesto ningún nombre, podrías regresar a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, podrías hacer algo como return un div que dijera no name y una carita triste. Entonces, recordemos que el primero va a estar funcionando bien, pero el segundo me va a regresar este div que dice no name, ¿no? Lo salvamos y lo volvemos a ejecutar. Y ya, el primero funciona perfectamente, el segundo me regresa un no name. Ahí puede ser de más bien de cómo te gustaría jugar con tus aplicaciones. ¿Quieres regresar algo así como de ocurrió un error y tal cosa? Puedes lanzar algún error. Incluso dentro de React hay algo parecido a un try catch, en lo que puedes lanzar como un error. Y entonces 5 o 6 componentes más afuera, cachar ese error. Eso también lo vamos a ver después. No es de lo que se ocupe mucho, pero se puede hacer. También recordemos que si yo pusiera estas llaves de aquí, estoy volviendo a entrar al mundo de JavaScript, ¿no? Y tengo que escribir ahí adentro algo que me regrese un valor. Habíamos dicho que los divs no regresan ningún valor. Pobre JavaScript. Pero hay algo muy parecido a un if que sí te regresa un valor. Estos son los... ¿cómo se dicen en español? Los operadores ternarios. Básicamente puede ser algo así como name es igual a null. Si es así, por ejemplo, ponle no hay nombre. Y si no, ponle si hay nombre. Esto sí es un JavaScript válido. Y el operador ternario sí te regresa algo. Te regresa este string o este string. Por lo tanto, puedo ocuparlo, ¿no? Si hay nombre o no hay nombre. Vamos bastante bien. Ahora, otra forma también de ocupar esta habilidad que tenemos es ocupar algo que se llama short circuit. Básicamente, por ejemplo, puedes escribir esto y te explico lo que está pasando. Esto de acá es una expresión de JavaScript. Esta expresión de JavaScript, si el nombre es nulo, entonces va a ejecutar esta expresión.
Así funcionan los ANDs. Es una propiedad rara de varios lenguajes de programación. Se llama Short Circuits con ANDs. Y entonces, si esta cosa se cumple, se va a ejecutar esta cosa. Y te va a regresar esta cosa. Entonces, por ejemplo, si tú ejecutas esto dentro de JavaScript, vamos a ejecutarlo aquí. Vamos a decirle let name igual a Pepe. Entonces, si checo esto, name no es nulo. Entonces me va a regresar un falso. Pero si ahora le digo name igual a null y vuelvo a ejecutar esta cosa, esto es verdadero y entonces te regresa el valor de esta cosa. No sé por qué JavaScript trabaje así. No me acuerdo si algún otro lenguaje hace eso, pero así trabaja JavaScript. ¿Qué le vamos a hacer? Y entonces la gente lo ocupa para decir, mira, si esta propiedad se cumple, entonces hay que mostrar esto. Puedes aquí mostrar, no sé. Recuerda que como estamos dentro de JavaScript, puedes volver a ocupar el JSX, ¿no? Puedes volver a ocupar aquí, yo que sé, un input. Vamos a generar un input. Entonces, si no hay un nombre, escribamos un input. ¿Por qué no? Ahí está todo input, ¿no? Entonces, nada más se va a mostrar que sea nulo. Así es como de manera condicional decides si mostrar algo o no. No es la forma más elegante de hacerlo, pero es algo que se ocupa bastante, porque es bastante sencillo de entender, bastante sencillo de leer y bastante sencillo de programar, básicamente. ¿Qué otra cosita podríamos hablar ahorita? Esto es importante. Sí me da tiempo, sí me da tiempo. Hay algo interesante. Ya vimos que si nuestro renderador, si el React le regresamos una función que te regresa un null, no va a mostrar nada a pantalla. Si le regresamos un define, bastante seguro que te va a regresar el string un define. Si le regresamos falso, no te va a imprimir nada. Si le regresamos un string, te va a imprimir ese string. Si le regresamos JSX, te va a imprimir este JSX, ¿no? Si le pasamos un arreglo, lo que va a ir es elemento a elemento e intentar imprimir elemento a elemento. Vamos a ver eso un poquito más a detalle, ¿no? Por ejemplo, aquí, llavecitas y entramos al mundo de JavaScript. Vamos a hacer un arreglo. El primer arreglo va a ser Juan. Vamos a ver si funciona esto. ¡Ay! Botón equivocado. Ahí está. Nos renderió, nos mostró en pantalla Juan. Ay, déjame ver dónde quedé. Aquí estás. Nos mostró Juan. Puedes tenerle Juan, Pepe. Y nos va a intentar imprimir primero Juan y después Pepe. Juan Pepe. Recuerda que no les puse espacio. O sea, va a ser súper literal. Primero uno y después el otro. No voy a hacer nada en medio, ¿no? Puedo escribir algo como, no sé. Si entre medios pongo un null, recuerden que el null no lo va a imprimir. Ahí está. No mostró nada. Pero si le pongo un undefined, casi seguro que sí. Vamos a ver. Si yo le pongo un undefined. Tampoco me lo mostró. Vaya, qué inteligente. Si yo le puedo poner aquí un JSX también, ¿no? Puedo poner un span. Slash span. Y una carita feliz. O no sé, un H1 para que se vea, ¿no? Para que se vea diferente. Ahí está. Un Juan, después del H1 y después Pepe. Va a ser lo mejor posible para renderar uno a uno, ¿no? Entonces es muy común hacer esto. Regresar esta cosa. Vamos a ver algún ejemplito que aquí tengo. Esto sí se ocupa un montón. Por ejemplo, supongamos que tenemos un arreglo que se llama data. Y voy a hacer una pausa porque hay una pregunta. Denme un instante. Una pregunta interesante. ¿Qué alternativa hay en React al two-way data binding? Básicamente no hay una super obvia. Porque el objetivo de React es que tu información fluya en un solo sentido, no en dos. Si quisieras emular eso, lo que tendrías que hacer es pasar un objeto y una función. Lo vamos a hacer. Creo que la siguiente clase lo vamos a hacer, de hecho. Entonces, espérate a la siguiente clase. Vamos a hacer algo parecido al two-way data binding. Pero, en resumen,
No existe algo igual dentro de React. Lo puedes programar tú, ¿eh? O sea, React por defecto no lo trae. Pero segurísimo que hay 50 librerías que lo implementan. Así que no te preocupes tampoco si estás muy acostumbrado a usarlo. Pero por defecto React no lo ocupa. Básicamente porque su filosofía es la información fluye de arriba hacia abajo. Nunca en el otro sentido. O casi nunca en el otro sentido. Entonces te la pone un poquito difícil para hacer eso. Si no me entendieron a la pregunta, no se preocupen. Lo vemos la siguiente clase si no me equivoco. Pero bueno, ejemplitos. Suponte que tú tienes una variable que se llama data. Data es un arreglo. En este caso, un arreglo de objetos. Tiene un identificador y un title, ¿no? Bueno. Primero que nada, vamos a hacer esto. Vamos a ver esto, porque supongo que sí es muy importante. A pesar de que me robe 5 minutitos de ahorita o 10 minutitos de ustedes al final. Si tu arreglo está hecho solo. Ay, se me fue aquí una llave. Aquí está mi llave. Llave que abre, llave que cierra. Si mi arreglo está hecho solo de elementos iguales, por ejemplo, puros H1s, que fuera aquí de 1, 2 y 3, tengo aquí un arreglo que solamente son puros elementos iguales, puros H1s, ¿no? Cuando yo quiera hacer esto con React, si no me equivoco, sí me va a dejar. Me va a decir 1, 2 y 3, todo bien. Pero me lanzó un error. Y el error es que React es muy inteligente y quiere evitar hacer trabajo innecesario. Y él está consciente de que ahorita no, pero tal vez en el futuro vayamos a cambiar nuestro arreglo. Tal vez en vez de que diga 2, ahora va a decir sí, tú. Yo qué sé. Y entonces, React quiere ser lo suficientemente inteligente para nada más cambiar este elemento cuando este elemento cambie. Y no tener que cambiar todos los elementos del arreglo. Porque eso sería bastante lento. Entonces, para darle una pista a React sobre este tipo de cosas, nos pide que cuando mostremos un arreglo de cosas, que sean del mismo tipo, le pasemos una propiedad especial a nuestros objetos. Una propiedad que se llama keep. Básicamente para saber distinguirlos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle que este va a ser siempre el primero, este va a ser siempre el segundo y este va a ser siempre el tercero. La key que recibe es un string. Entonces, recuerden que JavaScript es un desastre y si no encuentro un string voy a intentar parsear la string, pero sí, por defecto es mejor idea pasarle un string si requiere un string, ¿no? Se lo pasas y ahora no me marca ningún error. Sé que ahorita parece que estamos haciendo trabajo de más y, oye, ¿yo para qué quiero este key y demás? No se preocupe, la próxima clase más a detalle vemos por qué es interesante el key y algunas ventajas sobre cuál es un buen key, cuál es un mal key y las ventajas que te trae ocupar un buen key, ¿no? Pero nos quedamos ahorita con que si no ponen esto, la aplicación va a seguir funcionando, simplemente que les va a lanzar un warning. De que, por favor, no soy tan inteligente. Oye, yo estoy hablando como si fuera React. No soy tan inteligente. Tienen que decirme sobre cuál es el que va en qué orden, para saber distinguirlos, ¿no? ¿Qué otra cosa vamos a hablar el día de hoy? ¡Uy! Uy, justo a tiempo. Me voy a tomar este ejemplito 5 minutos, pero yo creo que van a ser 5 minutos que van a valer mucho la pena. Yo llevo ocupando React 2 años más o menos. 2 o 3 años. Me siento viejo. En esos 2 o 3 años he ocupado año y medio algo que se llamaba React con clases. Y durante año y medio algo que se llama React con hooks. Y he de admitir que el año y medio posterior ha sido muchísimo más hermoso para mí. Se los voy a mostrar. Aplicación interactiva, mágica. Vamos a hacer una aplicación que cuente. ¿Sale? Vamos a hacerla. Me va a tomar 5 minutitos. No espero que me entiendan, simplemente quiero que disfruten la belleza del código. La próxima clase explicamos mucho más de detalle todo lo que voy a hacer en estos 5 minutitos extra que me quedan. Vamos a hacer una función que se llame counter. Counter. Este counter necesitará un valor por defecto, ¿no? Start value. Yo qué sé. Bueno, este counter va a tener un h1 que va a decir counter. Y después va a tener un párrafo en donde va a estar el counter actualmente, ¿no? Vamos a hacer una variable que se llame cuenta. Count. Y empieza en 0, por ejemplo, ahorita. Entonces la mostramos. Ay. Count.
Y después vamos a hacer algo que se llama un botón. Esto es un botón de HTML de toda la vida, ¿no? Vamos a hacer un botón. Que diga +1. Entonces, cuando tú presiones ese botón, le vas a sumir 1 al contador. Y uno que diga -1. Vamos a ponerle un espacio para que no me haga bolas. Ahí está. Vamos a verlo. Esto es un counter. Y hay que darle algún valor por defecto, ¿no? Bueno, ni siquiera le damos algún valor por defecto ahorita. Que empiece en blanquito. Ahí está, tampoco era. Ahí está nuestro contador. Ahorita estos dos botones no hacen nada, ¿no? Porque no los he programado para que haga nada. Le voy a mostrar la magia de trabajar con React. Vamos a quitar esto para que no nos estorbe. Nada más quiero quedarme con este contador. Ay. Con este contador. Lo que haremos será hacer esto. Count y setCount. Igual a react.useState. Esto básicamente lo que nos va a permitir es generar una variable de estado, que la vamos a llamar count, y una función para actualizar esa cuenta. Entonces en el onClick, esto lo habíamos visto, cada que alguien le da clic, hay que poner estas llavecitas, y vamos a ponerle que ponga setCount igual a... Y en el otro, que ponga setCount a count -1. Ya. Podemos, si quieren, formatear esto para que sea un poquito más decente. Ay, yo qué sé. Así, creo que se ve un poquito más decente así, ¿no? Ahí está. Tienes un H1, un párrafo y dos botones. Los botones lo único que van a hacer es llamar a esta función que se llama setCount y le van a actualizar la cuenta. No espero que entiendan cómo funciona esto, pero miren qué hermoso se ve. Y ahora miren si funciona. Esperemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Noten esto mágico. Nunca estoy escribiendo el código. Para cada que le doy clic a esto, hay que ir al elemento del node donde está el número y hay que cambiarlo. Y hay que borrarlo. Y cada que le des clic, hay que volver a llamar a esa función para volver a pintar la pantalla. React se está encargando solito de hacer todo esto. Tú nada más dices, ¿cómo quiero que se vea mi interfaz? Dado un cierto count. Y me regresa una función para cambiarlo. Solito se encarga React de hacer todo lo demás. A mí me gusta un montón este tipo de cosas. Yo lo disfruto un montón. Y es de las razones por las cuales prefiero React a otros frameworks, básicamente. Y ya, no se preocupen si no entendieron esto. Que esto es de lo que se va a tratar la próxima clase, de estado. Estado y efectos son cosas súper importantes. Aquí está un poquito, espero que se entienda un poquito más, cada vez más, esto. En jQuery, por cada evento que hacíamos, el +1 o el -1, había que hacer ciertos cambios. Con React, no. Con React lo que hacemos es cambiamos al estado y solito se va a encargar el de cambiar a cómo se deberían de ver las cosas. Voy a ver si aquí hay alguna pregunta. No. Les dejo un tweet, quién sabe de quién sea, pero estoy muy de acuerdo con ese tweet. En React hay tres primitivas extra. Los elementos, que son básicamente un nombre para englobar tanto a los componentes como a los elementos de HTML. El estado, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, cómo almacenar variables que continúen entre render y render y render, y algo que se llama efectos, que es básicamente cómo hacer cualquier otra cosa que no tiene que ver con la interfaz gráfica. Y ya, es lo único que hacen. Un componente encapsula esas tres cosas. Entonces, aquí les presento nuestro primer contador con React. La verdad se ve bastante bonito. Puedo mejorar los colores, puedo hacer que los botones se vean más decentes y cosas así, pero no está tan mal, ¿no? Entonces, creo que nos vamos a quedar aquí. Déjame ver. Un par de detallitos interesantes. Les digo que sigan mucho a Kent, que cualquier cosa que él diga, háganle caso. Y hace mucho tiempo, esta presentación tiene bastante tiempo, publicó un tweet que se llama: Bienvenidos a React. Por favor, aprendan hooks primero. No es que nada más aprendan hooks, pero hay que aprender primero hooks. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Así que les voy a enseñar primero en hooks y ya después en alguna clase les explico cómo era el mundo en el pasado, cuando había que ocupar clases.
Si a alguien le gustan mucho las matemáticas, los hooks son muy parecidos a los efectos algebraicos dentro de teoría de categorías. No se me espanten que no vamos a ver teoría de categorías ni matemáticas ni nada así. Hay muchos memes de que la gente mucho las matemáticas y estoy bastante de acuerdo con eso. Pero los hooks le van a dar un ejemplo muy... No se preocupen. Así que ya, nos quedaremos aquí y espero si hay alguna otra pregunta. Si no hay alguna otra pregunta, los veo el próximo sábado. El próximo sábado hablaremos de estados y demás. Pero yo creo que con esto ya tiene un montón de cosas que aprender. Dentro del readme de esta clase les dejo algunos links interesantes. El link a las diapositivas, por si les interesa. Un link a un blog de todo lo que tienes que saber de JavaScript antes de React. El Twitter de Kenzie Dots. Sobre cómo se ve JSX. Espera, ¿sí estoy hablando de la correcta? Sí. Sobre los cursos de React que incluyen algunos gratis y algunos no. Esto ya no. Esto era del año. Videos. Si saben inglés, se los recomiendo mucho. Básicamente, estos dos son los que yo les recomendaría mucho. Son videos como de hora y media de introducción hardcore. O sea, poderosa con matemáticas y con cosas. Pero, o sea, sin simplificar las cosas sobre JavaScript moderno y sobre React. React, props y state. Es lo que toma la segunda clase. Y dura una hora y media. Y es justamente de un curso de React Native. Pero las primeras 3-4 horas son la misma cosa. También, si les gusta mucho las cosas súper avanzadas, hay un blog que habla sobre React como un runtime de UIs. Es muy bonito, pero si son principiantes no se los recomiendo. Ya después les hablaré sobre de qué trata. Creo que no. No hay preguntas ni nada así. Temprano, nos vemos el próximo sábado y hablando de Redux. Si les hablo de closures ahora sí. Y vamos a hablar un poquito, si nos da tiempo, de NPX y de NPM para cómo hacer aplicaciones poderosas. Todo, o sea, básicamente todo el curso lo podría seguir haciendo en ese index.html, pero creo que no es el plan, ¿no? Hay que hacer las cosas un poquito más profesionales, poquito a poquito. Entonces, ahora que ya siento que están un poquito más acostumbrados al index.html, a que no es mágico y a entender cómo funciona cada pedacito, vamos a ver cómo hacer aplicaciones React de manera profesional y cómo hacerles, por ejemplo, deploy para que puedas hacer tu aplicación de React y este contador que hicimos ahorita lo puedas subir a internet y la gente de internet puede ver tu página en este momento, ¿no? Eso es algo que me gusta muchísimo también de trabajar con el frontend. Cualquier cosa que hagas lo puedes subir a casi cualquier lugar y de manera gratis vas a poder tener esta página. Así que eso lo veremos en la próxima clase. Nos vemos.